Gusto saludarles a todos. El tema de hoy está dedicado a Vladimir Mayakovsky, un poeta complejo. Al final de la charla les voy a leer un fragmento de su poema Una nube con pantalones. Pero antes me gustaría contarles sobre el ambiente donde vivía, sus relaciones. Yo he usado el libro de Vasily Katanian, su libro El toque de los ídolos. ah, es el hijo de Katanian, que estuvo un tiempo en relación con Lilia Brick. Y hay muchos detalles, hay muchas citas que es como documental. Por ejemplo, él escribe, así pues, la O por la que Lidia echó a su admirador Wolf e intentó envenenarse fue Osip Brick. Se conocieron cuando ella tenía 13 años y él 16. Pues empezamos por hablar de Lilia Brick, la madre de Mayakovsky. Aquí ustedes ven los retratos de sus conocidos, por ejemplo, de Osip Mandelstam. Luego, Lilia Brick decía que cuando murió Mayakovsky, pero cuando murió Osip Brick, morí yo. Recuerda Lilia Brick. O sea, empezó a llamarme por teléfono. Era algo raro entonces. Estaba en una fiesta de Navidad en su casa y mientras me acompañaba a casa en el coche de punto, me preguntó, ¿no crees, Lilia, que hay algo más que amistad entre nosotros? Yo no lo creía, pero me gustó mucho la frase y sorprendida le contesté, sí, lo creo. Empezamos a vernos todos los días, pero Osia se asustó y una noche me dijo que estaba equivocado y que no me quería lo suficiente. Y sigue, me quedé más sorprendida que disgustada, pero pronto me di cuenta de que quería estar con él cada minuto. Hacía todas las cosas que a un chico de 16 años debían parecerle vulgares y sentimentales. Me sentaba junto a él, le cogía de la mano, y solo una vez en un año y medio, me besó. Eh, y voy a seguir un poco con esta persona, Osip Brick, porque eran muy amigos, Osip Brick, Lilia Brick y Mayakovsky. Ah, Catanian recuerda sobre Osip Brick. Él trabajó en la empresa de su padre, que era comerciante de corales. Ah, Estudió la carrera de abogado y incluso trabajó varios meses como asesor jurídico de la Checa, pero fue despedido por negligencia y ausencias. No era un poeta, pero era un erudito. Y cuando Lilia Brick y Osip Brick se casaron, hicieron varios viajes a la feria de Nizhny Novgorod, a Asia Central, a Uzbekistán. Lilia amaba estos viajes, la naturaleza, las antigüedades y guardaba en su casa artesanías de la región. Los intereses de Brick eran sorprendentemente versátiles. Le gustaba el ajedrez, la fotografía, la pintura. Era un excelente conocedor de la historia. Escribió numerosos artículos y varias obras de teatro, 4 de los cuales fueron puestos en escena en los teatros de Moscú y 2 fueron escenificadas en Leningrado. Aquí, por ejemplo, la famosa película Descendiente de Gengis Khan.
de Pudovkin. Es un cine en blanco y negro muy interesante, así que se puede buscarlo y ver. Y Genghis Khan representa am, Asia. Pues Osip Brik es un intelectual. Él escribió guión para esta película. Y cuando a Osip Brik le preguntaron qué le gustaba más en la vida, él contestó, pues los libros, pensar, hablar sobre los problemas del arte. Era un ávido bibliófilo, leía sin cesar y reunió una biblioteca de unos 4.000 volúmenes y su propia bibliografía es de casi 500 títulos. No era una persona ambiciosa a propósito. Y Lilia Brick le amaba mucho. Durante 7 años, antes de casarse, cuando de vez en cuando se reunía con Osip Brick, ella cada vez le decía que lo amaba, aunque un minuto antes de la reunión no había pensado en ello. Durante estos años tuvo muchos pretendientes. Había hombres a los que parecía amar, pero en cuanto se reunía con Osip, abandonaba inmediatamente a su admirador. Y repito esta frase, cuando murió Osip Brik, ella dijo, cuando se fue Mayakovsky, pero cuando Brik murió, morí yo. Pues es una historia muy típica de aquella época, aunque amaba a su Osip, tuvo un romance con un profesor de música y primero no le gustaba este joven, pero luego, casi más bien por curiosidad, se juntaron, empezaron una relación, era un escándalo y los parientes tomaron todas las medidas y la enviaron a la provincia. Recordaba Lidia Brick, mamá no conocía un momento de paz conmigo y no me quitaba los ojos de encima. La llevaron a Alemania, a Dresde, pero allí se enamoró de ella el dueño del sanatorio ah, y cubría su habitación de flores y además estaba casado. Entonces ella volvió a casa. Yo, cuando preparaba esta charla, esta conferencia, para mí era interesante, pero un poco difícil, porque toda su vida es como un reto, un desafío, la vida de ella y la vida de Mayakovsky. Pero Lilia Brick era una persona muy abierta y generosa. Había conocido y había tenido relaciones con muchas personas importantes de la época. Con Sergei Parajanov, por ejemplo. Ah, Tenía amistad con el actor Kachalov. Y Catanian dice, recuerdo a Lilia Brick desde que me recuerdo a mí mismo. Y después de que ella y mi padre en 1938 unieron sus vidas, yo la veía casi diariamente durante 40 años. La hermana de Lilia Brick era la escritora Elsa Triolet, que tenía correspondencia, se escribían con Vladimir Mayakovsky. Y en 1978 escribe Catania, después de la muerte de Lilia, me convertí en su albacea y guardaba el archivo. Y era una de las mujeres más notables que yo conocí. Nikolai Lunin también la recordaba así.
Sus pupilas pasan a las pestañas y se oscurecen con la excitación. Tiene ojos solemnes. Hay algo descarado y dulce en su rostro, de labios pintados y párpados oscuros. Esta encantadora mujer sabe mucho del amor humano y del amor sensual. Me arriesgo a repetir aquí el relato de mi madre, que fue amiga suya en su juventud. Decía, mi primera impresión fue así, Dios mío, pero no es guapa. Una cabeza grande, un poco encorvada, pero me sonrió y toda su cara se iluminó. Y vi una belleza ante mí, enormes ojos color avellana, una boca maravillosamente perfilada, dientes almendrados. Era como toda blanca y rosa. Pues claro que Lidia era una mujer muy notable. Ella conoció a Mayakovsky en 1915. A su hermana menor Elsa trajo a Vladimir a su casa. Pasarían los años y Elsa se convertiría en una famosa novelista francesa. Elsa Triolet se casó con Luis Aragón y los dos fueron bastante conocidos. Y hay un libro sobre los emigrantes rusos en París y allí se puede leer sobre todos los lugares donde estuvieron. Y aquí vemos las cartas, ah, cartas personales. Por ejemplo, dice Mayakovsky, siento mucho que no pueda ir a Moscú. Eh, lo que me gustaría hacer es ahorcarte por ser tan osca. Más valdría para ti venir a verme. Ah, y luego dice, es la primera carta lírica en mi vida de 23 años. Y contéstame enseguida. Te envío besos, uno, dos, tres. Te amo, Volodia. Y, por ejemplo, en otra carta, su asquerosa carta la recibí ah, y lo dice con sarcasmo. Y dice, no, que está enfadado porque ella le escribió que no quería venir. Y luego la reprocha. Si usted me contestaría mis cartas en 10 años, yo le contestaré en 20. Y así la reprocha por tardar en contestar. Pues es un poco para mostrar el estilo de las cartas. Y Luis Aragón, el marido de Elsa, es un escritor francés muy conocido. Ah, yo estuve una vez en una conferencia donde hablaban de Francia, de Matisse y también de Louis Aragón. Pues Louis Aragón escribe sobre Matisse de una manera muy interesante porque cuenta sobre la personalidad y ah, cuenta sobre su obra. Ah, habla de cómo Matisse representa Tahití, las mujeres de Tahití, y describe muy bien sus cuadros. Parece que esta narración también es una obra de arte.
Y Luis Aragón explica, Matisse nos enseña cómo leer la naturaleza, cómo leer la pintura. Sus obras nos cuentan una gran complejidad de la vida, con líneas puras donde cada punto y cada línea son importantes. Y dice, un cuadro, un dibujo es como una carta, es como un mensaje. Y esto nos muestra Henri Matisse, del que tenemos que estar orgullosos. Pues es una pintura tan viva, con por ejemplo, este cuadro está en Hermitage, así que Aragón sabía contar lo que era Matisse. Luego vemos a Marinetti, el fundador del futurismo. ¿Qué es el futurismo? Es una nueva tendencia. En aquel momento había varias escuelas. El futurismo en la poesía son Velimir Hlebnikov y Vladimir Mayakovsky, experimentadores del lenguaje, que no tenían miedo de romper la lengua, de experimentar con las palabras. Marinetti, por ejemplo, decía en sus manifiestos, está cantada la fuerza, la velocidad, una acción agresiva y las declaraciones de los vanguardistas y futuristas. Pero desde el punto psicoanalítico también aparece masoquismo y el sadismo dentro de la tendencia futurista. Habla también de la creación del hombre mecánico, de la persona mecánica. En estos manifiestos también hablan de las innovaciones de la época, automóviles, aeroplanes. Así que hay varios paralelos que podemos trazar. Y volviendo a la poesía y a la personalidad de Lydia Brick. Entonces, ella es una joven que acaba de conocer a Mayakovsky. Entonces, cuando se encontraron, parecía un ataque. Volodya no solo se enamoró de mí, me atacó durante 2 años y medio. No tuve un minuto de tranquilidad, literalmente. Su amor era inmenso, pero yo me resistía, me asustaba su asertividad, su enormidad. Pero bueno, luego se enamoró. Ella estudió 1 año en los cursos superiores para mujeres en el departamento de matemáticas y escuchaba conferencias, había comprado muchos libros de matemáticas. Se puede compararla con Lyubov Mendeleeva incluso. Pero luego fue a estudiar al Instituto de Arquitectura, se interesó también por la pintura, se fue a Múnich a estudiar escultura, pero tuvo que regresar a Moscú por la enfermedad de su padre.
Ah, quienes conocieron a Lilia Brick ya en los años 70, al final de su vida, la recordaban como una mujer viva y elegante, incluso en su vejez. Se adhería a la moda en los términos más generales, vestía según su propio gusto, pero siempre con un aspecto moderno. Aquí, por ejemplo, está sentada con usted a la mesa con un vestido parecido, un fular sobre los hombros. Le encantan las joyas y en una cadena de oro lleva dos anillos, uno dentro del otro. El anillo de Mayakovsky y el anillo de ella, con los cuales se habían intercambiado cuando se conocieron hace muchísimo tiempo. Su pelo pelirrojo está trenzado en una trenza con un lazo marrón a los 85 años. Aquí ven su retrato. Así que los usos de la época se interlaza con su personalidad, con su encanto. Y entonces, en la velada, cuando Mayakovsky lee su poema Nube en pantalones, es un poema escrito en Odessa y está dedicado a otra mujer, a María Denisova, pero quiere dedicarlo otra vez a Lilia Brick. Solo en 1918, una vez comprobados sus sentimientos por Mayakovsky, Lilia pudo contar con confianza, abrir su amor por Mayakovsky. Para aquel entonces, ella ya no era esposa de Osip Brick, así que este amor no podía estropear su relación, ni la amistad de Mayakovsky y Brick. Así que no había un ménage à trois. Los tres decidieron no separarse nunca y vivieron toda su vida como íntimos amigos, estrechamente ligados por intereses comunes. A Lilia le encantaba la casa, el hogar, una mesa común, gente interesante alrededor. Mayakovsky con ella siempre tenía una cena, una camisa recién lavada, estaba bien arreglado. Y em, luego podemos decir que el amor entre Mayakovsky y Lilia Yurievna más de una vez fue expuesto a serias pruebas. La revolución rompió el viejo arte y revisó todo el mundo en general. Parecía que las relaciones humanas debían de encontrar una nueva forma también. Y el amor, la lealtad, los celos también sufrirían cambios. Y aquí muchas personas han sucumbido a esta tentación, a esta nueva ideología. Podemos recordar a Alexandra Kollontai, a Larissa Reisner. Y esta nueva ideología y el vanguardismo dictaba estas nuevas relaciones. Y en el año 1925, ah, ah, Lilia escribió a Mayakovsky que ya no sentía lo mismo por él. Decía, me parece que ya me quieres mucho menos y no te atormentarás mucho. Pero solo se lo parecía a ella. Él siguió queriéndola, quizá no tan frenéticamente, pero sí. Ella era muy decidida y extremadamente independiente. No se atrevía a insistir, de lo contrario habría provocado una ruptura total. Mayakovsky lo entendía y sufría mucho. Él le escribió
unas líneas así. Lo sé, mi suerte está medida, pero para prolongar mi vida debo estar seguro por la mañana que te veré por la noche. Y ella le pidió que que hicieran una pausa para 2 meses y no quería verlo. Pero luego ella dice, cada noche aparece debajo de mis ventanas. Así que ella era bastante tolerante y a veces tenía incluso una actitud amistosa por las amantes de Mayakovsky. Y le pagaban con lo mismo. Por ejemplo, Natalia Brujanienko estaba enamorada de él y Lilia desaconsejó a Mayakovsky que se casara con ella, pero esto no les impidió ser amigas. Luego aparece Sofía Samardina, ah, que también aparece, es una de las heroínas de Nube en pantalones. Y Sofía Samardina y Lilia Brick mantuvieron excelentes relaciones hasta el fin de los días. Samardina era una ortodoxa del partido, había estado en el Gulag, pero esto no cambió su ideología. Así que había más mujeres, pero la excepción en cuanto a los celos de Lilia era Tatiana Yakovleva. Aquí sí hubo celos. ¿Por qué? Porque solo a Tatiana Vladimir le dedicó varios poemas. Lilia Brick quería ser su única musa. En realidad lo fue. Todos los libros de poemas están dedicados a Lilia Brick. Solo 2 poemas están dedicados a Tatiana Yakovleva. Luego está Verónica Polonska, porque era una actriz y Mayakovsky se suicidó mientras estaba en relación con ella. Verónica estaba casada con el famoso actor Mikhail Yanshin. Mayakovsky también estaba con alguien, pero comenzaron a reunirse, a verse, y Mayakovsky se enamoró, incluso la llamaba novia, novita, pero ella no podía dejar a su legítimo marido, quien, como se vio después, sabía sobre la relación entre su esposa y Mayakovsky. Además, ella estaba embarazada de Mayakovsky, pero decidió cortar el embarazo. Mayakovsky siguió exigiendo visitas, reuniones y más tarde incluso pidió que Verónica abandonara su teatro, pero ella no quiso hacerlo. Mayakovsky escribió en aquel momento el poema titulado A pleno pulmón. Es probable que fuera un poema dedicado a Verónica Polonskaya. Y en 1930, como se sabe, Mayakovsky se suicidó, se disparó en el corazón. Y la familia del poeta consideraba a Polonskaya culpable de su muerte. Es que, y parece que una de las causas del suicidio fue
su negativa a corresponderle, a la de Polonskaya. Ella tuvo una vida larga y tiene ah, varios roles muy interesantes. Actuó en la película cómica Tres Camaradas ah, y trabajó en el teatro MHAT y luego en el teatro dramático Yermolova. Y hay mm, películas interesantes, por ejemplo, El Transportador de la Muerte del año 1933 y es importante, una película sobre sobre tres amigas que viven un periodo complicado en aquella época. Y aquí ustedes ven que ella tiene un rol muy característico. Así que Verónica Polonskaya regresa a las grandes pantallas en los años 60, interpretando un pequeño papel en la epopeya cinematográfica histórica Guerra y Paz, luego en la película Sonríe a tu vecino y luego en la película histórica Madre María. Así que es conocida como actriz, pero más conocida es por ser amante de Mayakovsky. Bueno, aquí vamos a mencionar una relación de Lilia Brick con Alexander Krasnoshokov. Era héroe de la guerra civil, un bolchevique. Estuvo a punto de provocar la ruptura con Mayakovsky. Lilia Brick, cuando Mayakovsky exigió romper las relaciones con su nuevo amante, se ofendió. Ella no estaba acostumbrada a tales declaraciones. No se vieron durante 3 meses, pero en febrero de 1922 ya estaba corriendo a su encuentro en la estación de Petrograd. Y en sus notas inéditas de Lilia hay líneas así. Me disgustó cuando Volodia leyó Carta de París sobre la esencia del amor. Y Mayakovsky estaba aún más disgustado que yo, asegurándome que no era nada, 30 cópex de bagatela lírica. ¿Pero por qué le disgustó? Porque el poema estaba dedicado a Polonskaya. Así que vemos que las relaciones no eran fáciles. Y luego Tatiana Yakovleva también sentía influencia de Lilia, aunque Mayakovsky en aquel momento estuvo enamorado de ella. Luego, una historia característica de la personalidad de Lilia, el poder, la autoridad y la influencia de ella eran muy fuertes. Ella una vez quiso que Mayakovsky le trajera un coche. Y, en- ¿Por qué empezó esta historia? Es que en el año 27, Lev Kuleshov, famoso director de Sido, llegó a la dacha donde vivían Mayakovsky y los Brick. Él llegó en el coche, en su Ford nuevo, y luego en este coche Mayakovsky y Lilia volvieron a la ciudad con él. Y Lilia
quería tener un coche. Mayakovsky le prometió comprarlo. Ella empezó a aprender a conducir, superó el examen, obtuvo el carné y todo esto era más fácil que comprar un coche. El Renault era de los coches bastante baratos, bueno, más barato que un Ford, por ejemplo. Y Mayakovsky tenía muchas ganas de complacerla. Él siempre procuraba cumplir cualquiera de sus deseos, sobre todo cuando su amor por él se estaba enfriando. Y entonces Lilia le escribe una instrucción. Sobre el coche no te olvides. Primero, fusibles delante y detrás, un foco adicional en el lateral, limpieza eléctrica para la luna delantera, linterna detrás con la inscripción stop, etcétera, etcétera. Es decir, le da una instrucción muy bien detallada. Y decía a Lilia, siempre he amado a uno, a un Osip, a un Volodia, un Vitali y un Vasia. Pero el antiguo amor por el hombre que ya no estaba vivo, es decir, Osip, ella no había perdido. Mayakovsky le decía, tú no eres una mujer, eres una excepción. Y ella, hablando de los hombres, decía, es necesario adoctrinar a un hombre, decirle que es maravilloso o incluso brillante, pero que los demás no lo entienden. Y hay que permitirle cosas que no le permiten en casa. Y así se enamorará de ti. Luego Lilia Brick era amiga de Maya Plisiewska y luego ah, fueron amigas durante 25 años y luego solo 4 años era amiga de Sergei Parajanov. Bueno, ahora hablemos del vocabulario de Mayakovsky. Ella, Lilia Brick, compilaba un vocabulario de él, diccionario poético de Mayakovsky. Ella conocía su obra mejor que nadie y captaba perfectamente todas sus innovaciones. Y él sí que innovaba en el lenguaje. Antes de la guerra, ah, ella concibió este diccionario en el que a cada palabra se le daría una característica semántica. Ah, cuando para ella fue más fácil hacer este trabajo que para otros, porque cada verso de Mayakovsky lo había escuchado en su tiempo con las explicaciones del autor. En los papeles de Lilia Brick hay notas en las que ella analizaba los primeros poemas ah, para su futuro diccionario. Y otro episodio, una vez Larissa Reisner, poetisa, leía sus poemas a Mayakovsky. Se dio cuenta de su inutilidad y le pidió a él que leyera los suyos. Él respondió con entusiasmo, leyó mucho y Reisner quedó encantada, entró en un éxtasis y empezó a elogiar los poemas. Luego empezó a elogiarlo a él, lo miraba con adoración y él comprendió a su manera su comportamiento, fue hacia ella abriéndole los brazos, pero ella lo apartó airadamente. Bueno, pues Vladimir Yahontov fue un actor que era amigo de Lilia Brick, igual que su mujer. Y dice Vladimir Yakovlev, recuerda así. Recuerdo cómo leía poesía sentado cerca de la chimenea en su casa.
Y solían visitar a Lilia Brick en Arbat, incluso antes de la guerra. Am, y luego ella en sus memorias lo describe como a una persona muy talentosa. Y que era un verdadero actor. Dice, sonreía más a menudo con la comisura de los labios. Se reía rara vez, pero si se reía, su risa era fuerte y contagiosa. Y luego recuerda Cataniana en su libro. Ah, Empezó a llamar el teléfono, resultó que era el actor Vasily Kachalov. Todos se alegraron mucho, pidió que le enviaran saludos y también pidió que saludaran a los Yahontov. Lilia conocía a Kachalov desde hacía mucho tiempo y recordaba lo brillante que había sido en el papel de Chatsky. Y también él recitaba a Mayakovsky y cuando la preguntaron qué le parece su lectura de Mayakovsky, Dios, contestó ella, es una parodia de sí mismo, pero aún así lo quiero mucho. Así que podemos ver que era un ambiente artístico donde todos se conocían y ella estaba en el centro de estos grupos artísticos y intelectuales. Y ahora vamos a pasar al tema psicoanalítico. Y muchos decían que el vanguardismo tenía este toque sádico, incluso Mayakovsky lo era. Si analizan los versos de los vanguardistas, sí que pueden encontrar ciertos fenómenos en los primeros vanguardistas que han sido identificados en la literatura científica como sádicos. Fromm, por ejemplo, en su trabajo La anatomía de la destructividad humana, eh, dice que los manifiestos futuristas de Marinetti tienen toque de necrofilia y sitúa estos manifiestos como una clase de destructividad maligna. Y Jolkowski, que es crítico literario, analizó detalladamente los motivos sádicos en la poesía de Mayakovsky y dice que estos motivos constituyen su único contenido. Y sobre el sadismo de Mayakovsky se ha escrito no solo en su poesía, sino en su comportamiento cotidiano. Lifshitz, por ejemplo, recordaba una travesura de Mayakovsky que después de comer juntos, Mayakovsky fingió que había olvidado dinero en casa. Y dice, mi confusión le producía un evidente placer. Sádicamente alargó el tiempo reteniéndome en la mesa, etcétera, etcétera. Khrushchev, un vanguardista de la época, escribió el libreto de la ópera Victoria sobre el Sol, o Ignatiev, que en sus poemas llamaba a destruir el inmutable mito del ser.
E incluso Igor Severianin exhortaba, desaparece todo lo que me es ajeno, desaparece ciudad de piedra, desaparece todo el universo, todo lo breve, todo lo frágil, todo lo pequeño, todo lo perecedero. Sé que la generación del texto artístico implicaba, desde el punto de vista de la vanguardia histórica, la desaparición de la realidad descrita. Estos son solo algunos detalles, pero sí que había algo común en lo que se escribía en aquella época. Esta fórmula se planteó en un momento en el que la vanguardia histórica de la primera generación ya estaba terminando su desarrollo y intentaba comprender el camino recorrido. Pero incluso en fase de formación, la literatura post-simbolista subrayaba, aunque de forma menos generalizada, la orientación agresiva del acto creativo. Igor Smirnov dice que la creación de un poema era como una cacería sagrada. Ah, la metáfora palabra arma era un lugar común en la poesía de los primeros vanguardistas. Por ejemplo, vamos a ver el poema de Sergei Bobrov, que el heraldo de las tripas, el cuervo, grite que nuestro mundo está a dos pasos. Anacoluto y oxímoron. Entonces, erijámonos sobre el enemigo. La agresividad y la destructividad encontraron un lugar no solo en el mundo semántico, sino también en la pragmática, en la estilística de la literatura vanguardista inicial. Aflojaba los vínculos sintácticos mediante construcciones no preposicionales, usaba el elipsis, anacolutos, ignoraban los signos de puntuación, cortaban las palabras, etcétera, etcétera. La destructividad y la voluntad de poder impregnaban toda la cultura artística del vanguardismo, incluidas las artes visuales. El cubismo descomponía el objeto en sus elementos constitutivos y los deformaba. Podemos recordar a Picasso, que también hace descomposición. Y los cubistas no perdían el control sobre ninguno de los lados de los fenómenos que consideraban: vista desde arriba, vista horizontal, de frente, de perfil, y todo estaba presente en el plano pictórico al mismo tiempo, como Filonov, por ejemplo, que consideraba que la tarea principal de su método analítico era la transmisión por el artista de la estructura interna de las cosas. Pues este desmontaje es característico de vanguardismo y tiene un lado destructivo y agresivo. Los maestros del arte analítico percibían cualquier fenómeno del mundo en su significación interna y no se conformaban con pintar la fachada, la apariencia de los objetos. Es decir, lo interesante no solo es la esfera de un reloj, sino el mecanismo y su funcionamiento. Incluso podemos recordar los textos de Nabokov, que también tienen su parte de destrucción. Raag escribe que el carácter masoquista se forma en tales circunstancias cuando el niño espera un castigo que sin embargo no llega.
El miedo al castigo se convierte en satisfacción por el miedo. Para llegar a estas condiciones, el niño debe imaginar la agresividad dirigida contra él. Al anticipar el castigo, el masoquismo surge de la fantasía sádica. En otras palabras, el yo masoquista se construye por el hecho de que no atrapa al otro imperante, es decir, al Über-Ich. Pues Deleuze también escribía sobre el masoquismo. Sobre el masoquismo y el sadismo. Ah, esto lo pongo para entender mejor que las raíces de las tendencias de la época estaban relacionados con la filosofía de la época, con la revolución, con el deseo de agresividad y destructividad. Y así se puede entender cómo el vanguardismo absorbe todo el horror de la destrucción del mundo que tiene lugar alrededor. Pero Igor Smirnov dice que en la poesía de Mayakovsky el yo es tomado por el no yo y se convierte en oposición interna. En el poema Nube en pantalones se retrata la generación del cuerpo de otro a partir del cuerpo del yo lírico. Y subrayemos la diferencia que existe entre la lírica de Mayakovsky y la poesía del simbolismo obsesivo. Tanto aquí como allí, el yo oculta el no yo. En los simbolistas más jóvenes, sin embargo, ambos valores son independientes, unidos como dos enteros diferentes. El sujeto lírico de Mayakovsky es solitario, igual que el de Severianin, pero el yo en la poesía de Mayakovsky no está desligado de su entorno exterior, lo que es típico de Severianin, sino que sustituye al entorno social. La posición entre el yo y el no yo toma en la cita tal forma que el sujeto lírico resulta ser un sustituto único de otras personas. La cita es así: estoy solo como el último ojo de un hombre que va a ciegas. Y el poema de Mayakovsky, Nube en pantalones, describe varios tipos de acciones activamente sádicas del personaje, que controla el orden del universo, incita al terror omnímodo, inflige dolor a su objeto sexual, representado como un máximo extensional. Cito, que la tierra bajo los cuchillos recuerde a quien quiso mancillar, a la tierra engordada como un amante a quien Rothschild amaba, etc. La aparición del síndrome sádico está motivada por el hecho de que el héroe es abandonado por su amada. Y ella se asocia en el poema con su madre, se llama María. Cito, después de todo, no es importante para ti mismo que seas de bronce y que tu corazón sea un hierro frío. Otra cita, María, te pido tu cuerpo como piden los cristianos. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Pero tengo entre los dientes otra vez la hogaza rancia de la caricia de ayer. La posible posesión de una mujer equivale en el poema a la posesión de un cuerpo inferior mutilado. Cito, tu cuerpo lo apreciaré, amaré como un soldado ah, mutilado por la guerra, aprecia su única pierna. A diferencia del narrativismo, que rastrea el origen de un tipo particular de comportamiento sintomático, los textos líricos pueden entenderse en términos de la psicoteoría de los géneros como una verbalización de los resultados del trauma que posee a, a sus autores. Ah, y dice que en el poema ahí tienen, Mayakovsky reconstruye su sadismo. Cito, y si a mí un uno rudo no me dan ganas hoy de mostrarme simpático, lanzaré una carcajada y les escupiré a la cara alegremente. Yo, pródigo derrochador de palabras sin precio. Pero bueno, si nosotros no nos profundizamos en estas teorías sobre el sadismo en la poesía de Mayakovsky, yo más bien propondría centrarse en sus relaciones sentimentales, en su personalidad apasionada y hay que decir que sus poemas son muy, muy bellos. Y su mujer, su amor, perdón, también tiene un toque sádico. Y María Denisova, que es la protagonista de este poema, se hace personaje del mundo interior del poema, pero hay que entender que el poema está dedicado a Lilia Brick, a quien más. Y hay metáforas muy interesantes y a mí me gusta mucho la poesía de Mayakovsky y voy a leerles una parte de este poema. A vuestros pensamientos que sueñan sobre sus sesos reblandecidos, como un gordo lacayo sobre un sofá grasiento, quiero irritarlos con un jirón sangriento de mi corazón. Me burlaré hasta hartarme, mordaz y atrevido. No tengo en el alma ni una sola cana, ni tampoco hay en ella ternura senil. Ensordeciendo al mundo con el poder de mi voz, avanzo hermoso con mis 22 años de existencia. Los delicados tocan el amor con tiernos violines, pero el rudo se sirve de timbales. Prueben, como yo, a darse vuelta como un guante y ser todo labios. Salga a aprender desde su sala de Batista la ceremoniosa funcionaria de Liga Angelical y también la que ojea en silencio sus labios como una cocinera un libro de recetas. Si lo desean, comeré carne hasta ponerme rabioso y como el cielo mudaré de tonos. Si lo desean, seré impecablemente tierno, no un hombre, sino una nube en pantalones. No creo que exista una Niza florida. Por mi conducto, otra vez serán loados todos los hombres que yacen como un hospital y todas las mujeres gastadas como un refrán. Tal vez creen que la malaria me hace delirar. Esto ocurrió en Odessa. Vendré a las 4, dijo María. Dieron las 8, las 9, las 10, y la noche escapó de la ventana al horror nocturno, sombrío, decembrino, y a mi decrépita espalda carcajean y relinchan los candelabros. Nadie podría reconocerme ahora. Esta mole musculosa gime, se retuerce
¿Qué querrá esta mole? Pues esta mole es mucho lo que quiere. Porque para uno mismo no importa ser de bronce o tener un corazón de hierro frío, pero por la noche uno quiere esconder su nido en algo blando, femenino. Y aquí me tienen, enorme, doblado en la ventana, fundiendo con mi frente el hielo del cristal. ¿Habrá amor o no habrá amor? ¿Cómo será? ¿Grande o pequeño? Pero como un cuerpo así tendría uno grande. Deberá ser pequeño, un amorcito dócil, que saltará asustado al claxon de los autos y amará las campanillas de los tranvías tirados por caballos. Metiendo todavía más mi rostro en el rostro picado de la lluvia, espero, salpicado por la estruendosa pleamar citadina. La medianoche, apuntándome con un cuchillo, me alcanzó, me apuñaló. Te lo tienes merecido. Y cayeron las 12 como la cabeza de un condenado cae del cadalso. En los cristales gotitas grises se fundían en una mueca inmensa como si aullaran las quimeras de Notre Dame de París. Maldita, ¿no te basta con esto? Pronto los gritos lastimarán mi boca. Y oigo esto, silenciosamente como baja un enfermo de su cama, salta un nervio. Primero camina un poco y luego comienza a correr nervioso con paso firme. Y ahora este y otros dos más se lanzan a un zapateo desesperado. Se desprende el enlucido en el piso de abajo. Nervios, grandes y pequeños, muchos ahora galopan enloquecidos hasta que a ellos mismos les fallan las piernas. La noche se extiende como limo en mi cuarto y en ese limo se hunden mis ojos ya pesados. De pronto la puerta comienza a rechinar como si al hotel le castañetearan, le castañetearan los dientes. Entraste tú, rotunda como un ahí tiene, torturando la gamuza de tus guantes, dijiste, ¿sabe usted? Me caso. ¿Qué tiene? Cásese, no importa, resistiré. ¿No ve usted lo tranquilo que estoy? Como el pulso de un difunto. ¿Recuerda? Usted decía, Jack London, dinero, amor, pasión, pero yo solo veía esto. Usted es una Gioconda que alguien debe robar. Y así ocurrió. Otra vez enamorado, entraré al juego, iluminando con fuego la curva de mis cejas. Pero ¿qué tiene de extraño? Hasta en una casa consumida por el fuego, a veces viven vagabundos. Se burla de mí. Posee menos esmeraldas de locura que Copex un indigente. Pero no olvide que Pompeya pereció cuando irritó al Vesubio. ¡Ey, señores amantes de los sacrílegos, del crimen! ¿Han visto lo más terrible? Mi rostro cuando estoy del todo calmo. Y ya siento que mi yo me queda estrecho, que alguien pugna por salir de mí, etcétera, etcétera. Es un poema largo y hay varios episodios que a mí me gustan mucho. Cuando él se dirige a Dios y hay encuentros, son versos muy conocidos. Bueno, pues yo pretendía recordarles simplemente sobre la vida de este poeta, pero hemos hablado casi más sobre Lilia Brick, pero esto está relacionado con el poema y con lo más importante en la vida de Mayakovsky, un amor destructor, un amor apasionado